recibiendo especialistas, en este caso al licenciado Santiago González Díaz. Dije bien ahora, porque en la radio lo había saludado hoy al mediodía como Santiago Díaz González. Suele pasar. Pero es el licenciado González Díaz, es politólogo, es profesor, es director de la carrera de Ciencias Políticas también en la universidad. Bueno, las medidas anunciadas por el ministro de Economía, hagamos un balance o cómo va a impactar esto. Bueno, esta mañana también charlábamos un poco respecto de esto. Lo que termina siendo es tratar de evitar justamente la devaluación que el gobierno oficializó posterior a las PASO, el día lunes, después de las elecciones de las primarias. Una devaluación que rondaba prácticamente el 20% y que seguramente se vería reflejado en todos los precios, y yo creo que si el INDEC es sincero en ese sentido, tendríamos una inflación de 2 dígitos este mes. En consecuencia, estas medidas vienen a ser básicamente un paliativo, ni más ni menos que eso. ¿Parche? Sería un parche porque la realidad es que no termina de acomodar cuestiones macroeconómicas que permitan un equilibrio a largo plazo. Vos al mercado le tenés que dar previsibilidad, los actores económicos, que son desde los individuos que consumen cualquier producto hasta las grandes empresas, son actores económicos en algún momento, y en ese sentido, si vos no tenés previsibilidad, como consecuencia pasa esto. Hay un aumento de inflación, claro, especulación, gente que no te quiere vender los productos porque la semana que viene va a valer mucho más. Entonces, ayudas que lo que buscan es más que nada pasar lo electoral, claro, dentro de 2 meses, exactamente, porque estamos hablando de un candidato que es el ministro de Economía, justamente, entonces va a tratar de dar una imagen de gestor, precisamente. ¿Por qué no la dio antes, Santiago? Yo creo que lo que estaban justamente buscando es ver primero, o llegar a censar cómo era el apoyo en ese momento. Posterior a las PASO, bueno, también se encontraban un poco complicados con el tema de los desembolsos que podía dar el FMI. Desembolsos que tengamos en cuenta fueron dados, pero son desembolsos que vienen a pagar deuda futura, eso más que nada. Y también buscando evitar por cuestiones electorales que impacte en el bolsillo del consumidor en algún punto. Entonces, en ese sentido, si uno escuchaba a Guillermo Moreno, decía que el peronismo se tenía que peronizar justamente, que el gobierno tenía que peronizarse y que justamente tenía que salir a intervenir y a dar algún tipo de respuesta, algún tipo de solución a estas problemáticas. Lamentablemente creo que son simplemente momentáneas, no vienen a solucionar, como te decía, porque si bien en algunos aspectos, como por ejemplo lo que serían los combustibles, se congelan los precios, hay acuerdo de precios también con los mercados más mayoristas, simplemente son repetir políticas económicas que se han venido plasmando de un tiempo a esta parte. Mucho no se las entiende. Hace instantes Fernanda Raberta, porque hoy van a hablar todas las áreas y van a ir explicando un poquito. Bueno, a las 15 horas fue el turno de Fernanda Raberta, la titular de ANSES, porque el jubilado también no entiende cómo va a ser. El jubilado lo que va a tener es un aumento, una ayuda, ¿sí? Pero que al final de cuentas también va a tener créditos. Esos créditos no es que es un subsidio, claro, sino que crédito va a tener que devolverlo, exactamente, con tasas menores, pero termina siendo un préstamo al final de cuentas. Entonces, en el poder adquisitivo real ese es el problema, se termina perdiendo a la larga o al mediano plazo, se va a terminar perdiendo incremento que se le pueda llegar a dar o cualquier ayuda que puedan llegar a tener los jubilados en algún punto, porque se ayuda principalmente a los que menos cobran, obviamente, se establece un piso, pero sigue siendo esas ayudas cíclicas, llamémosle, que periódicamente el gobierno anuncia y en consecuencia no terminan de consolidar, creo yo, como te decía, o resolver el problema estructural y macroeconómico. Claro, es como un poco de aire para la gente. Es un aire, sí, efectivamente, pero un aire más que nada electoral en este caso. Si se puede revertir esto, lo electoral.
El problema es que vos tenés al frente una persona que ha canalizado un 30% de votos, como es Javier Milei, que es economista, que es una persona que desde su posición ideológica sabe de economía y les explica a las personas cómo va a ser el proyecto económico que tiene. Tenés una Patricia Bullrich que ante la imposibilidad de encontrar también cómo contrarrestar ese discurso, lo coloca Melconian como ministro de Economía, una persona que también puede llegar a hablar el mismo idioma. Y acá tenés a un candidato que es Sergio Massa, que es ministro de Economía en este momento, que el objetivo... ¿Qué cargo tiene él? Aparte de ser ministro... Es ministro de Economía. No, pero ¿qué profesión tiene? Abogado. Abogado, claro. Abogado, exactamente, pero el equipo económico es bastante interesante, o sea, hay economistas, personas que están dedicadas a la industria y demás, en el círculo íntimo de Sergio Massa, que eso era lo que en su momento... le sumaba cuando asumía el Ministerio de Economía. ¿Y a quién pondría él como ministro de Economía? ¿Hay alguien que...? Todavía no se escucha a nadie, pero seguramente sería dentro de esta... a ver, está el director del INDEC, se me acaba de ir el nombre, que justo al aire se me va. Sí, no pero, por ejemplo... Que tiene un perfil económico, exactamente. O sea, que tiene economistas en el entorno también que yo creo que, bueno, podría salir de ahí o encontrar a alguien que también encuentre un perfil aceptable para tanto los mercados como los organismos internacionales. Claro, bueno. La CAME, por ejemplo, emitió un duro comunicado tras los anuncios de Massa. La parte del agro también, desde la sociedad misma rural, también no están en acuerdo con estos anuncios. Lo que ocurre es que vos justamente hoy me preguntabas, el gobernador Mansur estuvo a favor, uno podría decir que bueno, la reducción de lo que serían las retenciones, las economías regionales, puede beneficiar en algún punto, sí, pero como te digo, tampoco es, a ver, cuando se le fija desde el Estado a una empresa privada que sí o sí va a tener que hacer ciertos aumentos de modo imprevisto, puede resultar también complicado en lo que sería la balanza de pago privada, o sea, la balanza de pago de una misma empresa. O sea, qué capacidad de pago tiene para hacer los aumentos, hacer esos bonos que obligadamente van a tener que hacer, más allá de que el Estado ha manifestado que asume en algunos casos 100, 50 o según la empresa, si la empresa tiene más de 100 personas, tendría que asumir la empresa justamente esos bonos que tendrían que ser dados en estos 3 meses, con lo cual también es un impacto para el equilibrio financiero de un empresario. En millones estamos hablando? ¿Cuánto es este paquete de medidas? Paquete de medidas más de 500 millones exactamente, con lo cual también supondría algún tipo de emisión en consecuencia. Y como te decía, a ver, más allá de eso, desde las PASO hasta el día de hoy, y esto es algo que se va a empezar a dar desde que empiecen a pagar los sueldos la semana que viene, la semana prácticamente. Que viene empieza el depósito. ¿Va a venir impactado en ese sueldo el anuncio que hizo para los empleados? Se supone que sí, exactamente, que tiene que venir impactado, empieza en este sueldo, pero ya han pasado 2 semanas. En septiembre se cobra el sueldo de agosto. Exactamente, han pasado 2 semanas, en esas 2 semanas el incremento en algunas cosas ha sido más de un 20-30%. Y con paritarias cerradas. Exactamente. A ver, y eso te está mostrando también que existen acuerdos desde lo que serían algunos sectores empresariales, si es que todos los sectores o gran parte de los sectores empresariales aceptan eso. Vos me decís que la CAME no, la CAME no. Es justamente la mediana empresa. Entonces, hay sectores empresariales o corporaciones que te están avalando esto, apoyando estas medidas económicas, y por otro lado sectores sindicales que también están aceptando. Pero sin embargo, hace un tiempo han empezado a cerrar paritarias por prácticamente incremento de 50-60%, con lo cual también te está mostrando un poco que no son medidas económicas que han resuelto ya la problemática de inflación. Como te digo, hemos tenido en un día prácticamente 20% de incremento de lo que era el valor del dólar, que podremos usarlo como una referencia y que todo el mercado generalmente también lo utiliza como referencia
para después impacten los precios. Recién estábamos, bueno, porque nos estamos fijando con la producción constantemente qué pasa con el dólar, porque con este anuncio, el dólar, la inflación sube, baja. ¿Cómo ha sido el impacto también del Fondo Monetario Internacional ante estos anuncios? Que en sí a muchos no les cayó bien, y eso lo dialogábamos. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de la red social, de una red social que no fue ni del gobierno ni Casa de Rosada, fue en su cuenta. Bueno, justamente cuando vos das anuncios de este tipo, cuando tomás cualquier tipo de medida económica, está bien que lo dé el ministro de Economía, pero tiene que estar acompañado también por el presidente. O sea, estos son decisiones políticas, al final de cuentas. Se la debe haber charlado. Que seguramente no creo que se le dé 100% de libertad, tiene que existir algún tipo de acompañamiento. El presidente también dice que había avalado, pero como vos decís, una forma de comunicar bastante poco formal, teniendo en consideración, creo yo, el contexto económico, ¿no? Más que nada eso. Y obviamente necesitas, dentro de un paquete de medidas, el apoyo político, la credibilidad, la legitimidad que te da también el presidente. Yo creo que, bueno, hoy podemos decir ya un presidente que se ha olvidado que todavía tiene un mandato hasta diciembre y que tiene que asumir. Más allá de que sea el candidato a presidente y actual ministro de Economía quien está dando estas noticias, estas son noticias que tienen que darla también el presidente de la nación, y no a través de una cuenta de redes sociales. Y si uno se pone a ver la cantidad de personas que siguen las redes sociales del ministro de Economía, no son todas. Los 45 millones de argentinos. Exactamente. Claro. La oposición, licenciado, los intendentes opositores, dijeron, no podemos pagar la suma que fue anunciada por el gobierno. Bueno, justamente, o sea, vos contás ya con un presupuesto y en consecuencia te están diciendo que no se puede. Que no se puede. A ver, tendría que existir entonces partidas extraordinarias que salgan de algún tipo de fondo, que baje la nación justamente, y que asuma la nación ese gasto, porque terminaría siendo eso. O sea, todo aumento también salarial, toda ayuda, todo crédito, etcétera, tiene que salir de algún lado esos fondos. Entonces, es una complicación también para las provincias, pero seguramente, a ver, quizás los ministros, los intendentes plantean eso, pero no creo que no haya estado conversado también por los gobernadores, porque si no gobernadores peronistas tendrían el mismo problema que los municipios opositores. Creo que con los opositores. Por eso, entonces seguramente debe estar previsto este aumento salarial, por lo menos del lado público. Del lado privado tiene que haber habido algún tipo de conversación. Bueno. Licenciado, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y siempre a disposición.